Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, dando gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos para aprender juntos sobre nuestra fe y poder tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a pesar de nuestros errores, de nuestras caídas, pues levantarnos y seguir echándole todas las ganas a esta experiencia de su amor. Muy bien, estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, estamos viendo uno por uno todos estos elementos que estamos tratando de ir descubriendo, de ir experimentando para poder hacer pues este momento intenso de crecimiento, de meditación sobre nuestra fe. Y ahora lo que nos habíamos quedado, hemos visto, déjeme ver dónde vamos, ¿sale? Estamos leyendo la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la profesión de fe. Ya vimos la primera sección. Capítulo 1, el hombre escapa de Dios. Capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Y capítulo 3 es la respuesta del hombre a Dios. Y empezamos la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Vimos los símbolos de la fe. Estamos en el capítulo 1, creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y hemos visto el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. Creo en un solo Dios. Dios revela su nombre. Dios, el que es verdad y amor. Y consecuencias de la fe en el único Dios. Es en donde estamos, en las consecuencias de la fe en el único Dios. Vimos el número 222, 23, 24, 25 y 26. Y vamos a ver el 27. Voy a leerles los números que íbamos de este número 4 para pues meternos en el contexto en que estamos, meternos en el contexto y poder hacer una ligación bien en todo esto. Creer en Dios, número 222, creer en Dios el único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. 223. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Sí, Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Por esto Dios debe ser el primer servido, nos decía Santa Juana de Arco. Número 224. Es vivir en acción de gracias. Es vivir en acción de gracias. Es el único. Todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116. 225. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que era lo que veíamos. El descubrir mi fe en Dios me hace descubrir la dignidad de mi prójimo. Aunque el otro no me la dé, yo se la tengo que dar porque reconozco que todos somos uno en Jesús. O sea, tienen la misma dignidad de hijos de Dios o criaturas e hijos de Dios, y porque vienen de Dios y merecen esa dignidad. Luego 226 es usar bien de las cosas creadas. Ahí es donde nosotros pues buscamos o tenemos que buscar el bien de el uso bien o el uso correcto de las cosas para gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él.
Y aquí veíamos algunas citas bíblicas, Mateo 5, 29, 30, 16, 24, 19, 23 al 24. Y veíamos al final esta oración de San Nicolás de Filú. Dice: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Flue es una oración de abandono, de entrega hacia Dios nuestro Señor. Todo aquello que no sea de Dios o no me lleve a Dios, no lo quiero. Y todo aquello que sea de Dios o me lleve a Dios, lo debo de querer. Claro, hay una lucha, es un combate que tenemos todos para poder decir no a todo aquello que me aleja de Dios y sí a todo aquello que me acerca a Dios. El problema es que el cuerpo, las apetencias, los miedos, las necesidades tienen más fuerza en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad para hacerlo solos. ¿Sí? O sea, uno dice, no, sí, lo voy a superar, sí, lo tengo que hacer. Y toda nuestra vida es un esfuerzo, pero con nuestra fuerza, creyendo que es la forma correcta de hacerlo. No, hay que pedirle a Dios esa humillación, ese reconocimiento de mi incapacidad, para que Él, a través de su Espíritu, a través de su gracia, me dé la fuerza. Porque si no, entonces dejamos que el Espíritu a un lado, ¿sí? O sea, tiene que tener nuestra voluntad, tiene que tener nuestro esfuerzo, pero para ponerlo así de una manera, ponemos el 98 o 99% nosotros y 1% el Espíritu Santo, cuando debería ser al revés. El 99% el Espíritu Santo y el 1% nosotros. No quiere decir, obviamente, si lo vemos, tiene que ser el 100% de nosotros, pero dejando que sea el 99% de todo el esfuerzo de Dios. ¿A qué me refiero? A humillación. Humillarnos y reconocer que sin Dios no podemos. El mismo Jesús lo decía, sin mí nada pueden. Significa que tenemos que pedir la gracia de ser humillados, de humillarnos para reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Tenemos una necesidad grande de Dios. El problema es que a veces no queremos o no sabemos darnos cuenta y creemos que todo depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, porque eso el mundo nos ha enseñado, nos ha llevado a creer que el ser humano pues tiene que hacerlo así porque es su responsabilidad. Y es cuando uno dice, espérate, ¿qué está pasando? No puedo, no es algo que sea parte verdaderamente en donde yo tenga el control. Por eso los grandes santos, los grandes místicos, reconocían su pequeñez, su nada, ante Dios y ante las tentaciones y ante las pruebas y todo, y se refugiaban en Dios. Y cuando digo refugiaban no quiere decir que huían, que todo era dependiendo de Dios. No, ellos ponían su 100%, pero aún así ese 100% es el 1% para poder superar la prueba, para poder vencer al enemigo. El otro lo pone el Señor, pero nosotros tenemos que reconocer. Por eso esa necesidad de la humillación y esta hermosa oración que vuelvo a decirles: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, despójame, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Ahora nos vamos al siguiente número, que es el número 227, que dice: otra de las consecuencias de la fe en el único Dios es confiar en Dios en todas las circunstancias. Ahí es donde podemos ver qué tanto realmente confiamos en Dios. Y confiar en Dios no significa que vas a estar la certeza de que va a ser lo que tú le pides. Se va a dar lo que se tiene que dar y tú confías en que Dios está contigo, aunque a pesar de todo o a pesar de lo que no se está dando, lo que tú quieres, tú confías en Dios. No entiendo, pero confío en Dios. Como cuando hay una situación
en donde unos amigos o un familiares están en una situación difícil y llega y le dice, vámonos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Confías en mí? Sí, vámonos. Bueno, pues no entiendo, pero confío en ti. Y de alguna manera, pues esa es la acción primaria en nuestra relación con Dios. El confiar en Dios en todas las circunstancias. Por eso decía, el 99% del éxito para enfrentar los problemas está en Dios. Y el 1%, que tiene que ser nuestro 100%, pero el 1% para enfrentar es nuestra parte. Y por eso, si yo no aprendo a confiar en Dios, es imposible que podamos superar, enfrentar, caminar en medio de las dificultades, incluso en medio de las bendiciones, en medio de los éxitos, de las cosas hermosas que Dios nos concede. Si no tenemos esa confianza en Dios y actuamos así, nos podemos perder en la abundancia, nos podemos perder en el éxito, nos podemos perder en todas las cuestiones. Cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Aún ahí tenemos que aprender a confiar en Dios para que esto no nos emborrache, no nos atarante, no nos ciegue, no nos lleve a una vida equivocada. Y obviamente, pues en este emborrachamiento del éxito, del aplauso, de todo esto, pues terminemos bastante mal. Ojalá que pues esto nos ayude y nos permita ir viendo todos estos elementos que están ahí latentes. Muy bien. Y luego dice, una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es una poesía que Santa Teresa realiza y que hasta se ha hecho una canción. Nada te turbe, nada te espante. Sí, el problema es que tanto confiamos en Dios. Y ahí es donde desgraciadamente terminamos pues descubriendo que no sabemos o no hemos llegado a creer en Dios. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Estamos en el cuarto punto, consecuencias de la fe en el único Dios, número del 222 al 227. Vamos a ver cuáles son las consecuencias y vamos a ver si nosotros hemos crecido en nuestra fe en Dios, si realmente creemos o solamente lo decimos. Primero, reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Esto quiere decir que todo lo que yo haga es servirlo a Él. Segundo, es vivir en una continua acción de gracias. ¿Sí? Todo lo que tienes, todo lo que realizas, viene de Dios. Todos esos dones, todas esas cuestiones tan hermosas, tan increíbles que tú puedes realizar, vienen de Dios. Y esto nos tiene que llevar siempre y en cada momento cuando podemos realizar algo, aunque lo estemos realizando continuamente. Vamos a suponer el ejemplo del deportista, ¿no? O del artista que realiza su obra, no sé, una composición, una ejecución o una competencia y gana, y aunque no gane, no, pero se realiza en ese acto. Y lo primero es, gracias Dios mío. Aunque tengas 10 representaciones en un día, en cada representación es una acción de gracias. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo y viene de Dios. Cuando perdemos o no hacemos esto, pues obviamente va bajando nuestra conciencia de la acción de gracias. Luego, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Cuando una persona verdaderamente cree en Dios, sabe respetar la dignidad de todos los seres humanos, no importando el color de su piel, no importando su religión, no importando su edad, su sexo, no importando nada, merece nuestro respeto. Una cosa, obviamente, es el respeto y otra cosa es ser o estar de acuerdo con la vida de pecado. Esto no me da derecho ni a agredirlo, ni a ofenderlo, ni a humillarlo, ni a burlarme de él. Simplemente
lo respeto, pero también mi obligación es decirle, no obligarlo, decirle cuál es la verdad, decirle cuál es la verdadera forma de vivir, porque es una obligación. Claro, habrá quien te haga caso y habrá quien no te haga caso, pero al menos no agredimos, no ofendemos, no degradamos o no nos burlamos de los demás. Y ahí es donde nos damos cuenta con qué facilidad fallamos a Dios y no está en el centro de nuestra vida cuando no cumplimos con lo básico de reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres. Cuarto, es usar bien de las cosas creadas. Aprender a usar pues los instrumentos, la computadora, el carro, la casa, todo lo que tenemos, incluso la creación. Hablábamos de la importancia de descubrir que toda la creación está a nuestro servicio, pero si yo no sé usar la creación, pues obviamente la voy a destruir y me voy a destruir a mí, que es lo que vemos ahora con la humanidad. Se está destruyendo con guerras, contaminación, daño al ecosistema y todo, porque no hemos sabido saber utilizar lo que es la creación y lo que el hombre ha creado para que no nos perdamos. Lo que decíamos de esta oración: Señor mío, quítame todo lo que me aleja de ti y dame todo lo que me acerca a ti y despójame de mí mismo para darme todo a ti. Y por último, es confiar en Dios en todas las circunstancias, con esta hermosa oración de Santa Teresa de Ávila, donde habla de una confianza, un abandono completo en Dios nuestro Señor. Con esto terminaríamos este rubro que es el artículo 1, el párrafo 1, creo en Dios. Y vamos a leer nada más el resumen. El resumen son 4 números del 228 al 231. 228 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea el único, es decir, sin igual. Si Dios no es el único, no es Dios, nos decía San Tertuliano. Luego dice: la fe en Dios nos mueve, el 229, la fe en Dios nos mueve a volvernos solo a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, y a no preferir nada a Él. Número 230. Dios, al revelarse, sigue siendo misterio inefable. Si lo comprendieras, no sería Dios. Y por último, 231. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es, se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Muy bien, terminamos este párrafo, creo en Dios. Vámonos ahora a el número 232. Vamos a ver el número ya 232, que nos habla de el Padre. Primero, creo en Dios. Es todo lo que analizamos sobre es Dios en general. Ahora vamos a ir viendo a la primera persona de la Santísima Trinidad, que es creo en Dios Padre, el Padre. Creo en Dios, el artículo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ya vimos creo en Dios, primer párrafo. Párrafo segundo, vamos a ver Padre. Y dice así, número 1 romano: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Número 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Fides omnium Christianorum in Trinite consisti. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, es un Dios, que es el que vimos anteriormente, creo en un Dios, pero es un Dios trinitario. Cuando se va a bautizar una criatura, él no puede hablar, a menos que no sea ya mayor de 8 años.
Él no puede hablar, no puede contestar, pero se le pregunta a los papás en nombre de su hijo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí creo. ¿Quieren que este niño sea bautizado en esta fe que juntos acabamos de profesar? Sí queremos. Por eso, el creer que es un Dios y en tres personas también tiene que marcar nuestra vida, también tiene que influir en lo que nosotros hacemos y en la manera en que vivimos. ¿Por qué? Porque el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador, pero los tres trabajan en unidad, porque los tres tienen la misma voluntad, que es la salvación de las almas de todos los seres humanos. Muy bien, tenemos entonces este número que nos recuerda cómo somos bautizados, pero antes tenemos que responder al creo, o sea, decimos, se le pregunta, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Y dicen, sí creo, sí creo, sí creo. Y ya después se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos. Pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. ¿Sí? O sea, que no se dice en los nombres, yo te bautizo en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y del... No, te bautizo en el nombre, porque es un solo Dios. No se dice en los nombres, porque se mencionan tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla de la unidad, habla de la esencia de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, ¿sí? Porque no hay tres dioses. Ese es un misterio de fe. No hay tres dioses, hay un solo Dios, pero son tres personas en ese ser que es Dios único y verdadero. Por eso cuando, si ustedes se dan cuenta, el sacerdote siempre dirá, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se están mencionando tres, pero nada más se dice en el nombre. Ya entendemos por qué. Porque es en el nombre del único Dios que está en tres personas distintas. Número 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Imagínense un árbol gigante, así súper gigante, y tiene un tronco. Ese tronco único se llama Dios. Inmediatamente salen de ese tronco, se divide en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego ese tronco del Padre se va a dividir en varias cosas, en varias ramas. El tronco del Hijo se va a dividir en varias ramas y el tronco del Espíritu Santo se va a dividir. Pero lo interesante es que arriba esas ramas se unen, se fusionan y van a dar cauce a otros misterios, a otras verdades de fe. Pero la esencia de nuestra fe es que es un Dios trinitario, un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Hace muchos años fui... Pues no era una selva, no me acuerdo qué era, pero había muchísimo, era muy niño, allá en Tabasco, yo creo que he sido parte de la selva, cuando andábamos con una tía, íbamos allá por Comalcalco, y nos metimos ahí donde los mangos y todo eso, y me acuerdo que yo de curioso, había muchísimas ramas, y yo encontré una fruta, no me acuerdo ahorita cuál era,
y yo quise pues, buscar más, pero había muchas ramas de muchas otras cosas que estaban así, pero como una enredadera gigante, y entonces agarré la rama y me fui. Obviamente como niño pues me metí, ya después me pusieron una regañada, pero era encontrar dónde venía esa fruta. Y pues había ramas metidas de otros árboles porque se habían juntado así, y pues entre encontrar, llego al árbol donde se encontraba, de dónde venía esa rama. Cuando uno se topa con un misterio de fe, la Eucaristía, por ejemplo, y es el primer encuentro para algunos que a lo mejor nunca han conocido, o se les habla de Jesucristo, o se les habla de la Virgen María, o de la iglesia, o de un sacramento, pues siempre todo esto nos va a llevar a la raíz, nos va a llevar a el fundamento, a la base de nuestra fe, para poder después entender, tratar de entender en la medida de nuestras posibilidades esos misterios que están ahí y que son mucho más grandes que lo que nosotros podemos alcanzar a comprender, que es ese misterio, el misterio de lo que es la Santísima Trinidad, el misterio de todo lo que va a hacer en nuestra vida esta experiencia de Dios en nuestro ser. Por eso, cuando una persona quiere profundizar en su fe, o sea, quiere ir a la raíz, tiene que empezar con el misterio de la Santísima Trinidad, porque de ahí van a surgir todos los demás misterios, todas las demás verdades de fe, que es lo que acabamos de leer, cuando dice, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central, es el tronco, es la raíz de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es un misterio porque, ¿cómo es que es un Dios en tres personas? Hay muchas alegorías, hay muchas formas de tratar de entenderlo, y una de ellas que nosotros usamos aquí es la familia. Papá, mamá e hijo. Una familia, tres personas. Un solo Dios, tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre representado en papá, Dios Hijo representado en mamá, Dios Espíritu Santo representado en los hijos. De alguna manera, tratar de entender que es imposible poderlo, como decía anteriormente, si puedes entender a Dios, deja de ser Dios, porque es inefable y inconmensurable y no podemos analizarlo, entenderlo en su totalidad. Bueno, es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Lo que yo les decía, es la rama que encuentro de una fruta hermosa que me encantó, Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, no sé, una oración de sanación que se me hace y se utiliza el nombre de Jesús. Estoy probando una fruta, pero no me puedo quedar con eso. Tengo que investigar de dónde viene esta fruta y empiezo a seguir la rama entre todo lo que hay en mi vida y tengo que llegar a la fuente, que es la Santísima Trinidad. Dice, el misterio de Dios en sí mismo es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es como la savia que viene de la tierra, que viene del tronco, y toda esa savia, toda esa como sangre del árbol es lo que va a nutrir y va a dar vida y va a dar fuerza y va a dar sentido y va a dar todo a los otros misterios. El hecho de que nosotros podamos alimentarnos de la Eucaristía es porque viene de la Santísima Trinidad. El hecho que creamos en María como Madre de Dios y María interceda por nosotros y María se participe a nosotros de sus gracias, de sus virtudes, es porque viene de la Santísima Trinidad. El hecho que el sacramento del matrimonio tenga poder para bendecir a los esposos y bendecir a los hijos es porque viene de la Santísima Trinidad. El hecho de que el sacerdote te pueda perdonar los pecados cuando en la absolución, en el sacramento de la confesión, es porque viene de la Santísima Trinidad. Todo viene de ahí, todo se nutre de ahí. Por eso es tan importante que nosotros, no vamos, repito, a poderlo entender, pero sí alimentarnos. La fuente de todo es la Santísima Trinidad. Cuando nos quedamos solamente
con una rama de todo este árbol gigante que es la fe, nos quedamos nada más con una sola ramita, pues sí te vas a alimentar, pero te vas a perder. ¿Por qué? Porque necesitas profundizar. Yo lo compartía en una de las misas. Antiguamente, nuestra gente, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tenían una fe tan sencilla, no conocían nada de esto, pero su confianza en Dios era tanta que no permitían que nada los alejara de Dios. Decían a los protestantes, decían a la brujería, no. Y sobre todo, cuando alguien atacaba a su fe, la defendían. Vean los cristeros, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, que dieron su vida por su fe. Cuando ahora nosotros no somos capaces de sufrir un dolor de muelas por Dios o un problema, y buscamos como lo más importante es que se me solucione mi dolor, se me solucione mi problema, y no me importa si es contrario a mi fe, no me importa si es ofensa a Dios, no me importa si me daña el alma, yo quiero estar bien. O sea, nos volvemos egoístas, nos volvemos personas que no nos interesa defender la fe. Por eso ahora es tan importante que vayamos a la rama. Antiguamente nuestra gente se alimentaba con una sola fruta y ya para ellos era suficiente. Daban su vida por su fe, defendían su fe. Y si tenían que sufrir o ofrecérselo a Dios, lo hacían. Hoy no es igual. Hoy la gente, con tanta información a veces equivocada, con tantas religiones o pseudo religiones, con tantas cuestiones esotéricas que te prometen que la salud, que te prometen la liberación, que te prometen la abundancia económica, y nos dejamos engatusar, nos dejamos que sea como una droga, la probamos y quiero más, y llega un momento en que ya no me importa, o nunca me ha llegado a importar la fe. Lo que me importa es estar bien, lo que me importa es yo estoy bien, a mí me gusta. Por eso es ahora más imperante profundizar en nuestra fe. Por eso no podemos quedarnos con lo que antiguamente nuestros padres se quedaban, porque eran ellos hombres y mujeres que tenían una fe profunda, simple, sencilla, pero profunda. Ahora no es igual. ¿Qué fenómeno pasó? Pues son muchos las causas, entre ellos los medios de comunicación, entre ellos la proliferación de cuestiones religiosas, New Age y todo esto, esotéricas, y el egoísmo del hombre de centrarse solamente en lo que quiere, de centrarse en lo que necesita, de buscar solamente aquello que es para bien suyo sin importar las consecuencias. O sea, todo esto ha influenciado de tal manera que ya no nos podemos quedar con solamente un fruto de este árbol gigantesco que es la fe, lo que creemos. ¿Por qué? Porque la gente se casa, pero no profundiza. Se casa por la iglesia y al rato se están divorciando. La gente comulga, pero a veces comulga en pecado mortal. Y esto obviamente pues es una situación que está afectando y está dañando a muchas almas. Y por eso la idea muy, muy personal es que si no conocemos nuestra fe, pues fácilmente vamos a probar un poquito de ese árbol maravilloso, pero están otros árboles con frutas que nos prometen fuerza, que nos prometen alegría, que nos prometen, ahora sí, perdonen la expresión, las perlas de la Virgen, o sea, la riqueza, la fama, la felicidad. Y ahí es cuando empezamos a caer en el sexo, o caemos en el poder, en las trampas del poder, en la droga, en el alcohol, y nos perdemos. Por eso hoy es imperante que vayamos a las raíces, es imperante que no nos quedemos dormidos, que no nos conformemos con una fe como la de nuestros padres. Ojalá fuera como la de nuestros padres. Conocía un poquito, pero era profunda y era firme. Y cuántas veces no me tocó ir todavía,
personas grandes, dice, ay, padre, es que mi hijo viene y me dice que yo vaya a su iglesia, que quién sabe. Le digo, pero mira, mi hijo, yo nací en esta fe y en esta fe voy a morir. Y personas de fe, no en una ignorancia mala, sino en una simpleza bendita. Sí, no conocen mucho, pero pues tienen esta fe bien arraigada. Claro, también ha habido aquellos de que pues tenían su fe simple, pero se les empieza a envolver, se les empieza a engañar, las sectas y todo esto, pues fácilmente se desvían, fácilmente terminan por no creer, terminan por hacer una apostasía, se alejan de su fe y terminan mezclándose en áreas o en situaciones que ponen en peligro su alma y ponen en peligro el alma de las que Dios le ha encomendado. Ok, espero que nos haya quedado claro. Por eso dice, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina o los alimenta, da todo. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Empezar por eso es lo más importante. De ahí en fuera, todo, pero todo como una fuente, como una raíz, como una base. Dice, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, es toda la historia de la salvación, que es desde que el pecado original hasta la redención en Jesucristo, pasión, encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Dice, toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino. Bueno, también sigue dándose esta salvación en nuestros días. Que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. Al final de cuentas, lo que Dios quiere es salvar al hombre y que se vuelva a unir el hombre a Dios. Pero lo tiene que hacer por su libre voluntad. No puede ser obligado, no puede ser forzado a que el hombre se una a Dios. Tiene que haber esto. Pero en la historia, si ustedes ven la historia de la salvación, Padre que crea, Padre que libera, el Espíritu Santo que guía, el Hijo que redime, que rescata, que nos da el alimento de la vida eterna, el pan, el maná, la Eucaristía, nos deja los sacramentos y el Espíritu Santo que sigue actuando en nuestras vidas. Por eso es tan importante entender la esencia de nuestra fe. Hay que ir. Si tú tienes una experiencia mística, por ejemplo, nunca has conocido o oído y vas de repente a un templo y tienes una experiencia mística, como por ejemplo aquellas personas que van, por ejemplo, a Medjugorje, que es muy famoso y que muchas personas han tenido una conversión, un encuentro personal con la Virgen María y de ahí van a Jesucristo. No se pueden quedar ahí, tienen que ir a la esencia para que esta fe crezca de fruto y sepan de dónde viene todo esto. La Virgen María es por la Santísima Trinidad. La Eucaristía es por la Santísima Trinidad. Me mandaron un video de imágenes de la Virgen que llora en diferentes partes del mundo. Y esto es un misterio. Algunas de ellas ya fueron comprobadas científicamente por el doctor Ricardo Castañón, de que es auténtico, no hay un fenómeno, no hay un truco, no hay una maquinita, no hay nada que esté ocasionando ese lagrimeo, sino es un fenómeno sobrenatural. Pero tener esa experiencia es ese fruto, pero tengo que irme a la raíz. Cuando no se da esto, es cuando muchas personas terminan fanatizándose o terminan haciendo sectas. Recuerdo el caso de un sacerdote en México que tuvo también una hostia, el regalo de una hostia manchada con sangre, un misterio, un regalo, y el obispo le dijo que procediera a consumirla, y él no quiso, se puso rebelde y se separó completamente de la iglesia y fundó una secta. Después, al final, antes de morir, se arrepintió y regresó a la iglesia, pero dejó una secta, ¿sí? Eso es lo que sucede. Qué hermoso es tener una experiencia mística, qué hermoso es, Padre, la Virgen se me apareció, Padre, oí a Dios, Padre, vi al divino niño cuando en la Eucaristía. Es un regalo, pero hay que profundizar.
para no caer en sectarismos, en fanatismos o en cosas que pueden ser peligrosas. Muy bien, nos quedamos en este número 234 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios mediante, veremos el 235. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.